Querido espectador, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿En casa, en el trayecto al trabajo, en un descanso robado? Cuéntanos en los comentarios cómo estás hoy, nos encantará leerte. Nunca olvidaré la noche en que Caleb entró en la sauna del gimnasio que dirijo en Portland. Soy Isen, tengo 28 años y llevo 3 años manejando este lugar, aprendiendo a leer a las personas como si fueran libros abiertos. Pero Caleb era un enigma, un candado sin llave. Entró con paso firme, la espalda recta, los ojos recorriendo el espacio con una mezcla de confianza y desdén, como si el vapor mismo le rindiera pleitesía. Los habituales, Jake, un corredor de maratones, y Tom, un aficionado a la historia, apenas levantaron la vista de su charla. Pero yo sentí un chispazo, irritación por su aire arrogante y una curiosidad que no pude ignorar. Al registrar su pase, pregunté su nombre. Caleb, respondió, sin mirarme. Su voz, grave y precisa, parecía tallar cada sílaba. Murmuró un gracias que sonó más a trámite que a gratitud y se perdió entre el vapor. Ese instante se me clavó como una astilla imposible de sacar. Mi trabajo en la sauna es como dirigir una pequeña comunidad. A mis 28 años, he aprendido quién busca silencio, quién necesita charlar, quién se queda más tiempo por el aroma a eucalipto. Sé crear un espacio donde las armaduras se dejan en el vestidor. Pero Caleb llevaba la suya puesta, inamovible. Venía 3 veces por semana, se sentaba en la esquina más alta, cerraba los ojos y respondía al intento de conversación con monosílabos cortantes, educados pero afilados. Los clientes no tardaron en apodarlo Frost. Fue Tom quien lo bautizó, riendo, no es frío, solo es demasiado exclusivo para nosotros. El mote se extendió, siempre a sus espaldas, pero cuando Caleb entraba, la sala guardaba un silencio extraño, como si el aire se volviera más denso. Una mañana, mientras rellenaba el dispensador de agua, lo vi charlar con Sarah, una fisioterapeuta que solo confía en triatletas. Caleb sonreía, una curva auténtica en los labios, y sus ojos, normalmente distantes, parecían cálidos. Ese momento me golpeó. ¿Por qué con ella sí? Mi irritación se convirtió en algo más, un interés que no quería nombrar. Empecé a ajustar mis turnos para coincidir con sus visitas, aumentaba el eucalipto en el aire, pensando que le gustaría. Cada gesto suyo, como doblaba la toalla, como pasaba los dedos por el pelo húmedo, se me grababa como una escena que no podía pausar. Me decía a mí mismo que era solo curiosidad profesional, pero una noche soñé que le pedía quedarse después del cierre y él aceptaba. Desperté sabiendo que me mentía. La chispa ya no era solo curiosidad, era algo que quemaba, algo que no podía apagar. La sauna del gimnasio en Portland seguía siendo mi pequeño reino de vapor, donde cada cliente encontraba su espacio. Jake estiraba sus músculos de maratonista, Tom debatía sobre guerras antiguas, y yo, Isen, a mis 28 años, orquestaba el equilibrio entre el silencio y las charlas. Pero Caleb, apodado Frost por los habituales, era una pieza que no encajaba. Su presencia alteraba el ritmo del lugar. Venía 3 veces por semana, se instalaba en la esquina más alta, cerraba los ojos y desviaba cualquier intento de conversación con respuestas secas, corteses pero cortantes. Su apodo, acuñado por Tom con una risa, no es frío, solo demasiado caro para nosotros, resonaba entre los clientes, siempre fuera de su alcance. Sin embargo, cuando Caleb entraba, el vapor parecía espesarse, como si todos contuvieran el aliento. Mi curiosidad inicial se transformó en algo más intenso, una obsesión que me negaba a admitir. Cambiaba turnos para coincidir con él, ajustaba la dosis de eucalipto antes de su llegada, imaginando que notaría el gesto. Cada movimiento suyo, la manera en que recogía la toalla, el roce de sus dedos al apartar el pelo mojado, se me quedaba grabado, como si mi mente lo archivara sin permiso. Intentaba convencerme de que era solo interés por entender a un cliente esquivo, pero la verdad me alcanzaba en sueños, donde lo imaginaba quedándose tras el cierre, su voz grave diciendo mi nombre. Una mañana, mientras llenaba el dispensador de agua fría, lo vi reír con Sarah, la fisioterapeuta que solo respeta a los triatletas. Su risa era contenida, pero real,
y sus ojos, normalmente distantes, brillaban con calidez. Sentí un pinchazo de celos. ¿Por qué con ella sí? Ese momento rompió mi teoría de que Caleb era simplemente antipático. Había algo más, una chispa que él decidía cuándo encender, y yo no encontraba la llave para activarla. Mi irritación se convirtió en un desafío personal, quería descifrarlo. El primer enfrentamiento llegó un viernes, cuando la sauna estaba más llena de lo habitual. Escuché a Caleb responderle a Jake con un tono ácido, aunque no capté las palabras. Jake me buscó con la mirada, confundido, mientras Caleb se encerraba en la ducha de hidroterapia. Me acerqué, apoyándome en el mostrador. ¿Todo bien?, pregunté. A través del cristal empañado, su silueta se detuvo. La gente habla demasiado, dijo, su voz baja atravesando el vapor. Estarían mejor si respiraran más. Abrió la puerta, y por primera vez sus ojos se clavaron en los míos, grises y afilados, como si me retaran. Vengo a sudar, no a socializar, añadió, secándose con brusquedad antes de pasar de largo. Sus palabras me golpearon, pero en lugar de enojo, sentí fascinación. Caleb no era solo frío, sus defensas eran un arte, cada réplica afilada con inteligencia. Esa noche, mientras cerraba el gimnasio, me sorprendí sonriendo al contar las monedas de la caja. Frost tenía espinas, sí, pero cada una estaba tallada con precisión. Quería saber más, aunque significara quemarme. El gimnasio en Portland seguía siendo mi refugio, un lugar donde yo, Ethan, a mis 28 años, mantenía el equilibrio entre el vapor y las personas. Pero Caleb, Frost para los habituales, era un rompecabezas que desbarataba mi control. Su presencia en la sauna, 3 veces por semana, alteraba el aire. Se sentaba en la esquina alta, ojos cerrados, esquivando charlas con respuestas breves y cortantes. El apodo, creado por Tom con una risita, no es frío, solo exclusivo, era un murmullo constante, pero cuando Caleb entraba, el silencio reinaba, como si el vapor mismo se contuviera. Mi obsesión crecía. Cambiaba turnos para verlo, aumentaba el eucalipto en el aire, esperando que lo notara. Sus gestos, como ajustaba la toalla, como deslizaba los dedos por el pelo húmedo, se grababan en mi mente. Negaba ante mí mismo que fuera atracción, pero los sueños donde él se quedaba tras el cierre me traicionaban. Una mañana, verlo reír con Sarah, la fisioterapeuta, me encendió de celos. Su sonrisa era real, sus ojos cálidos, y yo no entendía por qué conmigo solo había hielo. El primer choque llegó un viernes abarrotado. Escuché a Caleb responderle a Jake con un filo que cortaba. Jake me miró, desconcertado, mientras Caleb se encerraba en la ducha de hidroterapia. Me acerqué, apoyado en el mostrador. ¿Todo bien?, pregunté. Su silueta, tras el cristal empañado, se detuvo. La gente debería hablar menos y respirar más, dijo, su voz atravesando el vapor. Salió, sus ojos grises clavándose en los míos por primera vez. Vengo a sudar, no a charlar, soltó, secándose con rudeza antes de pasar de largo. Su tono me dolió, pero encendió algo más, fascinación. Sus defensas eran afiladas, pero inteligentes. 10 días después, la sauna principal se averió, y trasladamos a todos a un espacio más pequeño. La tensión creció entre toallas y calor. Caleb, sorprendentemente, brillaba, debatía con Tom sobre batallas griegas, aconsejaba a un novato sobre estiramientos. Pero conmigo, seguía siendo un muro. Una tarde, tras verlo despedirse de Sarah con un apretón cálido, no pude más. ¿Te hice algo?, pregunté, cortándole el paso. Alzó una ceja, divertido. Solo mantengo la profesionalidad, jefe, dijo. La palabra profesionalidad me golpeó, y los celos ardieron. Estaba cayendo, y él lo sabía. Entonces llegó la tormenta. El cielo rugía, y un apagón sumió la sauna en penumbra. Quedamos solos, el trueno resonando en las paredes. Caleb rompió el silencio, su voz temblando. Soy gay, susurró. Pero alejo a todos porque, tengo miedo. Miedo de que me vean.
Sus manos temblaban. Inspiré hondo, mi corazón latiendo fuerte. Me gustas, Caleb, solté, sin rodeos. Él se quedó inmóvil, luego asintió, un gesto apenas perceptible. El vapor nos envolvía, pero sus ojos guardaban una sombra, un secreto que no estaba listo para compartir. En ese instante, supe que nuestro puente era frágil, pero real. La sauna del gimnasio en Portland se había convertido en algo más que un trabajo para mí, Isen, a mis 28 años. Era un espacio donde equilibraba el calor, el silencio y las charlas, pero Caleb, conocido como Frost entre los habituales, seguía siendo un enigma que desafiaba mi control. Sus visitas 3 veces por semana alteraban el ambiente, se sentaba en la esquina alta, desviaba conversaciones con respuestas cortantes y, aún así, el vapor parecía rendirse a su presencia. Mi obsesión por él crecía. Ajustaba turnos para coincidir, aumentaba el eucalipto en el aire, esperando un gesto suyo. Sus movimientos, como doblaba la toalla, como apartaba el pelo húmedo, se grababan en mi mente. Negaba que fuera atracción, pero los sueños donde él se quedaba tras el cierre me delataban. Tras el apagón, cuando Caleb confesó ser gay y su miedo a ser visto, algo cambió. Empezó a sentarse más cerca, compartía té de jengibre después de cerrar, hablaba de jazz y su pánico a las tormentas. Pero su algo especial, ese secreto que esquivaba, seguía fuera de mi alcance. Una tarde, la paz se rompió. Derek, un cliente nuevo, irrumpió en la sauna y, con una sonrisa venenosa, soltó, ¿qué pasa con el diva este? Todos sabemos lo tuyo. El aire se congeló. Los demás clientes, Jake, Tom, Sarah, se quedaron mudos. Me levanté de inmediato. Derek, fuera, dije, conteniendo la furia. Él se encogió de hombros y salió, pero el daño estaba hecho. Caleb, con los puños apretados, se marchó sin decir palabra. No apareció al día siguiente. Ni al siguiente. Su ausencia era un hueco que desestabilizaba la sauna. Llamé, mandé mensajes, pero solo obtuve silencios y tics azules. Al cuarto día, no pude más. Cerré el gimnasio con un cartel de mantenimiento y fui a su apartamento, a pocas calles. La vecina, una jubilada amable, me prestó una llave de emergencia. Entré conteniendo el aliento. Sobre una mesa había papeles desordenados, bocetos, notas, hilos rojos conectando frases en un corcho. Todo era caótico pero preciso, como Caleb. Lo encontré en una habitación, sentado en el suelo, auriculares puestos, los labios moviéndose en un susurro. Al verme, se quitó los cascos, sorprendido. Pánico, admitió, la voz rota. No quería contagiarlo. Me senté a su nivel. No tienes que esconderte para protegerme, dije. Él bajó la mirada, apretando un cuaderno negro contra el pecho. Mi pasado me persigue, confesó. A los 19, su familia lo echó de casa al saber que era gay. Un novio posterior lo traicionó, exponiéndolo ante conocidos que lo juzgaron. Por eso me encierro. Es más seguro. Sus manos temblaban. Lo abracé, prometiendo quedarme. No está solo, dije. Pero el cuaderno negro seguía cerrado, un secreto que aún no podía tocar. Caleb asintió, y por un momento, el vapor de nuestra conexión pareció más fuerte que su miedo. Regresó a la sauna al día siguiente, pero su mirada seguía cargada, como si una tormenta interna aún rugiera. La sauna del gimnasio en Portland se había transformado en algo más que un refugio para mí, Isen, a mis 28 años. Era un espacio donde el vapor unía a las personas, y Caleb, apodado Frost por los clientes, empezaba a ser parte de ese latido. Tras su confesión en la tormenta y el doloroso incidente con Derek, quien lo humilló públicamente, Caleb había regresado. Su ausencia de días me había sacudido, pero encontrarlo en su apartamento, vulnerable entre bocetos y un cuaderno negro que guardaba su algo especial, reforzó mi promesa de no dejarlo solo. Él comenzó a abrirse, lideraba ejercicios de respiración, compartía té de jengibre tras el cierre, hablaba de su amor por el jazz.
Pero su secreto seguía esquivo, un muro que aún no podía cruzar. La calma se asentó. Caleb se sentaba a mi lado en la sauna, guiaba pausas de silencio que relajaban a todos. Incluso Derek, avergonzado, ofreció una disculpa torpe, aceptada con un gesto firme de Caleb. Pero una inspección municipal rompió la paz. Un tal señor Ortega, con un dossier intimidante, anunció que necesitábamos mejoras estructurales y una licencia especial para nuestros nuevos talleres de bienestar, o cerraríamos en 2 semanas. El golpe me dejó aturdido, pero Caleb mantuvo la calma. Podemos pelearlo, dijo, con un brillo pícaro. Solo necesitamos un plan y alguien con labia. Reí, aliviado, viendo cómo abrazaba su carisma sin usarlo como escudo. Trabajamos noches enteras en un dossier, gráficas sobre reducción de estrés, testimonios de clientes, datos sobre beneficios del vapor. Caleb diseñó cada página con precisión, yo aporté estadísticas impecables. En la audiencia, frente a un panel de 3 personas, Caleb habló con claridad, empezó con números, pasó a historias humanas y cerró alineando nuestra sauna con la agenda de bienestar de la ciudad. Cuando titubeó, sus ojos buscando los míos, asentí. Recuperó el hilo, y su voz fluyó como agua sobre piedras. La presidenta suspiró, revisaremos, pero su propuesta es sólida. Salimos con un favorable provisional que sabía a victoria. Esa noche, en mi apartamento, celebramos con sopa de miso. Caleb apoyó la frente en la ventana, el vapor de la sopa rodeándonos. Hoy las voces en mi cabeza callaron antes, dijo. Por ti. Tomó mi mano, y nuestros pulsos latieron al unísono. Nos escapamos un fin de semana a unas termas fuera de la ciudad. En el agua turquesa, bajo un cielo rosado, Caleb apoyó la cabeza en mi hombro. Aquí mi mente descansa, murmuró, hablando de un sueño recurrente, un puente sobre niebla y un proyecto para crear espacios seguros para personas como nosotros. No reveló más, pero sus palabras encendieron algo en mí. Esa noche, bajo mantas, nos acercamos con calma, abrazos que hablaban de confianza. No había prisa, solo la certeza de estar juntos. De vuelta, el correo oficial confirmó la licencia. Colgué el certificado en la entrada, y los clientes aplaudieron. Jacobo trajo eucalipto fresco, un gesto de paz. Esa noche, en la azotea de Caleb, tomé la linterna roja que él usaba para señalar al cielo. 3 destellos. Me abrazó por la espalda. ¿Crees que alguien responderá?, pregunté. Quizá ya lo hicieron, sonrió. Una luz parpadeó en el horizonte, tal vez un avión, tal vez una estrella. El aire olía a futuro. Caleb aún guardaba su cuaderno negro, pero su algo especial ya no era un muro, sino un camino que recorreríamos juntos, respirando al mismo ritmo.